Hola, las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y son vida. Hoy vamos a tocar Juan capítulo 12. María empieza con María unge a Jesús en Betania. Quiero pedirles perdón si a algunas personas los he ofendido. Yo lo único que el deseo que el Señor puso en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser es repetir las palabras del Señor, interpretarlas como están escritas en nuestro lenguaje, pero no salirme del tema, no salirme del capítulo. Si he hablado, a veces he hablado en otras áreas, ha sido porque el Señor a lo mejor ha permitido que toque esas áreas, pero están apuntando hasta este capítulo. Él dio muchos ejemplos. Podemos dar una opinión. No digo que no podemos opinar, pero lo que opinemos viene de nuestro pensamiento. Si no está apuntando hacia la verdad que está escrita como está, entonces mejor no puedo decirlo. Vamos a empezar a disfrutar y comer a Jesús. Dice el capítulo 12 de Juan: María unge a Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivió Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Amén. Él se la merece. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Wow. Versículo 4. Judas Iscariote, que perdona si no digo las palabras muy bien, porque estoy aprendiéndome el lenguaje de la palabra para que así el Señor me siga perfeccionando. Amén. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. Objetó significa que él dijo, Judas dijo: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselos a los pobres? Pero ¿por qué es que Judas dijo eso? Vamos a leer el versículo 6 de capítulo 12 de Juan. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía en su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Wow. Yo no sabía que Judas era el cargo de él, era la bolsa del dinero y él se robaba dinero de lo que se colectaba, ¿verdad? No sé si son diezmos y ofrendas, pero wow, no entra a eso. La mente rápido mía quiere entrar a diferentes temas. Vamos a quedarnos aquí. Lo que yo disfruto de estos 6 versículos es que tuvimos aquí a Marta, ¿verdad? Marta, que le echa perfume a los pies de Jesús, que es bien caro. Él se lo merece. Si él paga un precio que es más caro del mundo, ¿cómo no puede echarle un poquito de perfume? Y con sus cabellos, no usó un paño, nada, con sus cabellos le secó los pies al maestro Jesús. Entonces Judá, como suena, ¿por qué no se vendió este perfume? Vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres. Pero era porque era un pillo. Era porque robaba, como dice la palabra, de la bolsa donde se colectaba el dinero de todo. Pero vamos a ver cómo Jesús le responde a Judá. El versículo 7 dice: déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Wow.
Marta, todo lo que sucedió en esos momentos fue organizado por Dios detalle por detalle. El perfume fue para prepararlo para la sepultura y con el cabello mismo. Yo no sé qué mujer lo hubiera hecho en el 2022, echarle perfume a los pies a un hombre y secárselo con su propio cabello, especialmente si se lo acabó de pintar. Pero eso es hablando ahora porque en verdad no creo que había tinta de pintar pelos en ese tiempo. Y no estoy hablando nada en contra de los que se pintan el pelo, que yo no estoy para juzgar a nadie. Más adelante vamos a saber por qué yo no puedo juzgar a nadie. Dice, déjala en paz, ¿verdad? Respondió Jesús, ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Versículo 9 dice, mientras tanto muchos de los judíos se enteraron de Jesús, se enteraron de que Jesús estaba allí. Recuerden que estos judíos, más adelante, el Señor lo va a explicar y lo puedo hablar. Son los que creían en la ley de Moisés, lo que está bien, porque no podemos quitarle valor a las leyes, que tenemos que seguir las leyes de Moisés. Y también eran descendencia de Abraham. Dice, y mientras tanto muchos de los judíos se enteraron de Jesús que estaba ahí, ¿verdad? Y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Pero en los versículos más adelante vamos a ver por qué que ellos más. Nosotros pensaríamos, wow, ellos se van a arrepentir. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Pues por su casa... espérate, déjame pausar. El 10 dice otra vez, entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Eso quiere decir que querían matar a otra persona aparte de Lázaro, ¿verdad? Que es Jesús. Pues por su casa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Estos judíos, estos jefes de los sacerdotes, quisieron matar a Lázaro y Jesús porque mucha gente en ese tiempo ya creían en Jesús. Las palabras que Jesús estaba hablando, ellos empezaron a creer en ella. ¿Cuántas veces nosotros a veces nos sentimos que no? Mira, desde que yo he entrado, desde el capítulo 1 al capítulo 10, estamos 11 y ahora estamos en el 12. Yo he perdido mucha comunicación con muchas personas, pero está bien porque esto es parte de la carrera, ¿verdad? Hay que seguir. ¿De quién nos va a satisfacer? Nos vamos a entristecer porque los hombres o quien sea no aceptan o no nos hablan porque queremos leer al público lo que está escrito. Y todo lo que hablemos, nuestras bocas sean apuntando hacia el contexto de la palabra, lo que significa el capítulo. Porque en verdad yo no estoy de acuerdo de sacar un versículo y quitarle el valor de ese capítulo. Añadirle levadura significa añadirle mis pensamientos, mis opiniones que no tienen nada que ver con ese capítulo. La palabra de Dios es suficiente, es la lámpara de nuestros pies. Si nosotros no creemos en eso, no sabemos por dónde estamos caminando. Aún con la palabra en nuestras manos. Los judíos tenían la palabra, tenían la ley. Ahí paro. Dice, los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Recuérdate que yo acabé de decir de mi boca que ellos cargaban la palabra, la ley. Ahora vamos a ver qué es lo que dice más adelante, si lo confirma. La entrada triunfal, el capítulo del versículo 12 del capítulo 12 de Juan, la entrada triunfal, ¿verdad? El capítulo 12 en adelante va a hablar de eso. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén, ¿verdad? Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó, ¿viste?
él se montó en un burrito, no se montó en un caballo, no se montó en ni un camello. Se montó en un animal que una persona conocida como sacerdote o un rey no se montaría. Los reyes están en un caballo con carriles y algo bien de mucho valor, ¿verdad? De mucha riqueza. Pero aquí dice, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura, ¿verdad? No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Muchas veces nosotros, yo en mi vida anterior, antes de entrar capítulo por capítulo en la palabra de Dios, versículo por versículo, sin concordancias y referencias y cosas que me vayan a sacar fuera de la visión del Señor, yo tampoco, cuando yo leía la palabra, pues era difícil digerir y creer, porque en mi mente ya estaba metida muchas cosas que yo había aprendido de la humanidad, ¿verdad? Y más adelante va a hablar de eso en este capítulo. La cosa es que Pablo aún dijo todo lo que yo sabía antes de Jesús, las palabras que él le habló a Pablo, que le quitó el nombre de Saulo y se le puso a Pablo, todo lo que él sabía lo dice en Acts, en el libro de Acts, que significa los hechos, ¿verdad? Los libros de los hechos. Si quiere encontrar cuando él dijo que todo lo tiró de basura, pero ¿quién era Pablo? Antes él se llamaba Saulo y Saulo era un hombre que era celoso de la ley y era bien preparado de los 10 mandamientos de toda la ley de Dios, que todo aquel que evocare otro nombre que no sea el nombre de Jehová lo mataban a pedra. Esto es algo nosotros difícil de entender aquí. Pero tenemos que ver el proceso del Antiguo Testamento, la cual tiene mucho valor, no se quita. Pablo no vino a hablar de que eso no sirve, sino que todo lo que le enseñaron los hombres lo tiró de basura. Gamaliel yo creo que fue el que lo preparó, ¿verdad? Si estoy correcto. Pero a alguien le enseñó, para tú botar algo que sabías, tenía que haber sido filtrado en tus oídos de una persona, ¿verdad? Antes de ver al Señor Jesús, él dijo, los tiro de basura, Señor. Y él fue escogido por Jesús mismo. No fue recomendado por ningún hombre o representado como alguna persona de líder. Él fue escogido, la persona que todo el mundo, cuando él fue escogido, regresó a los que él apedraba, le cogieron miedo. Pero como Dios es soberano, y con nuestra mente no vamos a entender por qué él hizo eso, no es asunto de nosotros entender, es nosotros asunto de creer en la palabra de Dios. Dice, al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Debemos entender, no, debemos comer a Cristo en su palabra y creer todo versículo y capítulo que dice. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Toda esa gente que vieron esos milagros empezaron a decirle a todo el mundo las noticias. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, ¿cómo pueden ver así no vamos a lograr nada? Miren cómo lo sigue todo el mundo. Ahora digo yo, ahí lo voy a leer otra vez, versículo 19, capítulo 2 dice, por eso los fariseos comentaban entre sí, ¿cómo pueden ver? Así no van a lograr nada. Están en contra de los hechos que el Señor Jesús estaba estableciendo en la tierra vivo. Si esta gente aún, los judíos, la descendencia, no creyeron en nada de lo que Jesús dijo, no todos, mitad empezaron a creer, lo dicen los anteriores capítulos, y mitad no creyeron.
Aquí es que el Señor les dice, yo creo que dice en el Antiguo Testamento que vendrá división. Aquí vemos la división. Mitad de los judíos creyeron, mitad de los judíos no creyeron. Hoy en día hay gente que creen en Jesús y hay judíos que en verdad no creen. No entro en ese tema porque eso toma más, me gusta leerlo para poder explicarlo. Dice, por eso los fariseos comentaban entre sí, ¿cómo pueden ver? Así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo siguen todo el mundo. Mira, nosotros podemos estar más bien tan preocupados de que si las personas empiezan a creer en la Biblia completa y no creen en lo que yo escribo y en lo que yo digo. Este tema es difícil, pero más adelante van a entender por qué yo hablo así con valor. Vamos a seguir leyendo, ¿ok? No se salgan, no se sientan mal porque a mí me da gozo de que el morir para mí, mi mente, mi emoción, mi voluntad, es vivir en Cristo. Amén. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Esta gente querían ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Jesús dice en sus palabras, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Eso quiere decir que ya Jesús sabía que él iba a morir porque en verdad ya hay gente que ya Dios estaba preparando en camino para que fueran a hablar con Jesús personalmente. Dice aquí, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque dice más atrás, dice aquí, estos acercaron a Felipe, estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Ya para estas noticias de Jesús, ser el Salvador del mundo, el hacer todos estos milagros para que puedan capturarlo y crucificarlo, tenían que llegar estas dos personas a él, ¿verdad? Dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Jesús sigue diciendo en el versículo 24, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. En otras palabras, que si Jesús no llega a la cruz y muere y resucita, nosotros no podemos ser salvos a través de ese grano que murió. Ahora él tiene muchas semillas sembradas. Él es la semilla sembrada en muchos de nosotros. Cuando invocamos el nombre de Jesús, cuando creemos en él y lo seguimos, no es nada más creer o agarrar unos versículos y creer en muchas enseñanzas. Dice que no sigamos a los hombres, sigamos al Señor. Amén. Mira cuántos hombres de aquí, aún sacerdotes, con la ley, con la palabra escrita, se retaron contra el maestro, no creyeron en él. El trabajo de Satanás es distraernos a nosotros de esta verdad. Imagínate qué mejor forma llevar la gente a Jesús es introduciéndolos Jesús personalmente a ellos. Introduciendo a... Esto no es nada más, esto es leche. Después que termine de disfrutar de este capítulo de Juan, el Señor tiene preparado para entrar a leer 1 Corintios completo y 2 Corintios completo. No importa y no va a ser con rapidez, como si tengo que avanzar porque tengo cierto tiempo. Jesús no está apurado. Él lo que quiere es que Él sea expandido a toda la tierra para todo aquel que crea en Él sea salvo. Aleluya. No dice que expandamos el conocimiento de los hombres para que ellos puedan entender mejor, porque el Señor Jesús no es suficiente. Las palabras que Él habló necesitan un poquito de sazón, porque la gente no la van a entender. No. El Señor Jesús, las palabras que Él habló son espíritu y son vida. Sigamos, porque después rompo la promesa de que no iba a entrar mucho en detalle, pero nosotros podemos opinar. Lo único que la opinión tiene que ser aceptada por el Padre.
cuando opinamos directamente en lo que Jesús habló, pero no opinar y sacarnos de la palabra a otras cosas que de llevarte al sur y estamos en el norte, el Señor no se agrada con, Dios no se agrada con eso porque Él quiere que expandemos el evangelio como está escrito. Vamos a verlo más adelante. No te vayas, no te ofendas, porque yo no estoy aquí para eso, sino que si la palabra ofende a alguien, por favor, tornan su espíritu al Señor. Dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En otras palabras, el que quiera salvar su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo lo conserva para la vida eterna. Tú sabes, el que quiere salvar su vida puede ser el que quiera salvar su casa, el que quiera salvar su vida es pasar más tiempo en las cosas del mundo que en el Señor. Si yo paso 50%, 80% en cosas en el mundo, en afán, en cosas materiales, en los deseos del mundo, de sexualidad, de la carne, en lo que sea, que los deseos del mundo que se ven con los ojos, la perderá, su vida la vamos a perder. Pero dice, el que aborrezca su vida es que si yo tengo una casa y me la quieren quitar, pues que me la quiten. Amén. Y si tengo un carro que es un BMW y viene un bill que dice que te lo van a recoger, recógelo. Pero como nuestro corazón puede estar más allá y buscando forma de salvar todas las cosas y los deseos de este mundo, pues puede ser que yo pierda mi vida. Ahora, pero el que aborrezca, y no me estoy saliendo del tema porque el Señor dice que Él habitaremos en su casa todos los días. Vamos a seguir porque es que me estoy adelantando. Amén. El que se apega a su vida la pierde. El que quiera salvar su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. En otras palabras, cuando Jesús venga, todo lo que nosotros quisiéramos salvar aquí en la tierra va a ser quemado con fuego y va a ser destruido. No tengo que añadir. Quien quiera servirle debe seguirme. ¿Te recuerda cuando alguien le dijo a Jesús, mira, Señor, yo te sigo, sí, vende todo lo que tienes y regálalo? No, pero eso me costó. Ahí lo dejo. Quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Amén. A quien me sirva mi Padre lo honrará. Yo no estoy preocupado, no debemos estar preocupados quién nos acepta con lo que hablemos. Si estamos hablando cosas que son verdad, que se oponen en cosas que no son verdad o cosas que son con levadura. Jesucristo es el pan de levadura. La palabra no tiene sazón, no tiene añadidura, no necesita ayuda para que la gente la entiendan. Lo que necesitamos es que nosotros seamos como un espejo que refleja la palabra y ellos puedan ver a Jesús, no a nosotros. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. No se preocupe si nadie nos honra a nosotros por copy-paste. Copy-paste significa copiar y agregar y expandir como está. El Señor nos va a honrar cuando lleguemos donde Él. Ahora todo mi ser está angustiado. Este Jesús es el que está hablando todo esto, ¿ok? El versículo 27 dice, ahora todo mi ser está angustiado. Este es Jesús hablando. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? En otra palabra, Jesús fue humano como tú y yo. Él le dolió si se cayó y lloró y él sangró. Y cuando le clavaron el clavo, él gritó, tú sabes, y cuando él se entristeció, cuando, ¿sabes? Él tuvo todo, él fue humano como nosotros. Pero él le dice a ellos, hasta este grupo, como dice más atrás, que no lo voy a leer, pero los que están siguiendo y no se distraen en la mente y siguen en la palabra, dice más atrás que un grupo de judíos fueron a verlo y pidieron permiso para hablar con él. Dice, ahora todo mi ser está angustiado, le dice.
¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora? Otra palabra, ahora yo no me siento muy bien porque en verdad el paso que voy a tomar, estoy angustiado, estoy triste, ¿verdad? Pero yo voy a decir, Padre, no permitas que yo vaya a la cruz. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Sí, precisamente para afrontar he venido. Otras palabras, en la versión en inglés dice no. Dice, sálvame de esta hora. No, precisamente para afrontar he venido. Amén. Padre, glorifica. Es más que cuando tú conoces la palabra puedes corregir algunas cosas. Pero anyway, recuerda que esto fue imprintado. Dice, sí, precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. En otras palabras, no. Yo no me voy a arrepentir de que yo tengo que ir a la cruz, morir y resucitar por ustedes. Aunque ustedes no lo vean ahora, pero cuando dicen los versículos atrás, cuando vean al Hijo ser levantado, entonces van a creer. Jesús dice en el versículo 30, esa voz no vino por mí, sino por ustedes. Dijo Jesús, el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, el príncipe, ahí está. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado, que es Satanás, ¿ok? Él va a ser expulsado. Pero yo, dice Jesús, cuando sea levantado de la tierra, atraerá a todos mí mismos. Cuando Él sea levantado a la tierra, primero, Él ya, cuando murió y resucitó, Satanás ya fue expulsado. Él no tiene autoridad de ninguno de nosotros. Pero yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos los míos. Él va a traer a todos los hijos de Él. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir, ¿verdad? De la ley hemos sabido, versículo 34, de la ley hemos sabido, le respondió la gente. Mira, el maestro aquí estando presente todavía no creen aún con los milagros, aún con decirle que iba a ir a morir. De la ley hemos sabido, ¿ve? ¿Qué le habla? La ley de Moisés. Le respondió la gente que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Es una pregunta. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Esta gente le están hablando a Jesús así. ¿Tú te recuerdas de Adán y Eva? Cuando Eva le dijo a Satanás, Dios dijo que no podemos tocar, de todo podemos comer menos de este árbol. Satanás usó la misma palabra que Dios dijo, la palabra, la torció y dijo, ¿o acaso sería que Dios no quiere que sea Dios como Él? Y tomaron y desobedecieron. Por favor, yo pido, no permitamos que ningún hombre torce la palabra, porque si Satanás aún mismo convenció a Eva, puede convencer a cualquier persona a través de esta carne. No me estoy saliendo del tema, vamos a seguir leyendo. De la ley hemos sabido, le respondió la gente. Esta gente están usando la palabra para convencer a Jesús, ¿ok? Como Satanás usó la palabra para convencer a Eva. De la ley hemos sabido la gente que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Es una pregunta para convencer a Jesús. Satanás usó una pregunta para convencer a Eva. Ustedes van a tener la luz, dice Jesús. Ahora viene Jesús y responde. Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan la luz. La luz es la palabra de Dios. No podemos caminar en tiniebla si nos mantenemos y conocemos a Jesús a través de su palabra. Dice, caminen mientras tengan la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. Antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe dónde va. Si nosotros caminamos en muchas otras cosas que se hablan más de Jesús,
estamos en tiniebla. Pero si hablamos de la luz del mundo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, Jesús es la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo como espejos que podemos reflejar a Cristo, como está escrito. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. A veces yo ya he aprendido a través de esta palabra que cuando uno habla a Jesús y la gente no cree y acepta, no podemos convencerlo porque nosotros nada más sembramos semillas, pero el crecer lo hace Dios. Tenemos que limpiar los pies próximo. Recuérdate que el Señor está interesado en el mundo entero y el que cree es salvo. El que no cree ya es condenado. Nuestro trabajo nosotros es traer la palabra escrita hacia las personas. ¿Qué mejor forma no llevarle al maestro a las personas? Los judíos siguen en su incredulidad. Vamos a seguir leyendo y ahí va a terminar el capítulo. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. ¿Tú crees en esta palabra que está escrita en estos 30 minutos extra? A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? El profeta ya había profetizado que no iban a creer la gente. Dice, el profeta Isaías había profetizado, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón para que no vean con los ojos, ni entienden con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. ¿Ve? Todo esto que sucedió, esto es mientras Jesús caminaba. No podemos decir, cargar estos versículos y tratar de decir que por eso no creían en él. El Señor permitió todas estas cosas porque el propósito del Señor estaba siendo cumplido hasta que él fue a la cruz. Ahora que después que él murió y resucitó, ahora no podemos escondernos detrás de esto que si aquel cree o no cree está bien con Dios. No, ya Jesús murió y resucitó y ahora todo aquel que cree en el Hijo es salvo y todo aquel que no cree es condenado. Punto. Dice aquí, por eso no podían creer, pues también habían dicho Isaías, fue profetizado para que estas cosas tenían que endurecerse los corazones, tenían que no creer para que no puedo explicarle con mi mente el por qué sucedió, porque todas las cosas que Dios tiene en sus pensamientos y todo está predestinado antes de la fundación del mundo, nosotros no podemos tratar de buscarle el por qué, sino simplemente creer. ¿Te recuerda el libro de Job? Léelo completo. Ahí te va a enseñar por qué Job perdió todo lo que él tenía. Va como con esto, ¿verdad? Que el que quiera salvar su vida de los deseos de este mundo, la perderá. Job perdió todo. Pero aquel que dice la palabra, aquel que aborrezca su vida, la ganará. Al fin del capítulo de los Job, nosotros vemos que él se quejó y se quejó. En los últimos 3 capítulos yo dijo que ahora voy a hablar yo. Cuando tú me expliques a mí cómo el mar se aguanta en su lugar, cuando esto y los aires y las nubes, yo te contesto. Job dice, Señor, de ti yo he oído, pero ahora yo te veo. Ahora te digo a ti, ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado de Dios? Pero ¿cuándo vamos a verlo? Dice aquí, Señor Jesús, gracias, Padre. Les he cegado los ojos y endurecido el corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Dice aquí, ni se conviertan y yo los sane. ¿Viste? El propósito era de sanar para que sí crean, porque la gente en ese tiempo no creían a menos que lo vean. Todo era por señales y prodigios. Ahora, esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Que dice que Isaías vio la gloria de Jesús. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no le confesaban porque temían que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Es un templo. No entro en eso porque en el capítulo, todo el libro de
Corintios, los dos, 1 y 2 Corintios, Pablo va a hablar sobre el templo. ¿Ok? Y Pablo, no estoy diciendo que lo voy a explicar porque cuando entremos allá, si el Señor viene antes de eso, él va a hablarle a los que habían escuchado y no creyeron. Entonces dice, preferían recibir honores. Mira, déjame seguir para atrás. Versículo 42. ¿Te recuerdas lo que dije de no seguir las enseñanzas de los hombres? Vamos a ver lo que la palabra dice. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creían en él, pero no confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Mira, yo digo, si nosotros negamos a Jesús, lo negamos en no creer y no expander y hacer la voluntad. Cuando nosotros no hablamos de lo que está escrito, nosotros no creemos en eso porque tenemos miedo de que lo que pensarán la gente. Pero cuando tú entras en la palabra, te captura todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo empieza a expresarlo automáticamente. El que cree en mí, dice el Señor Jesús, clamó Jesús con voz fuerte. No te asustes si hablo fuerte. Cree no solo en mí, sino el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte. Cree solo en mí, sino que en él que me envió. Y el que me envió a mí, ve al que me envió. Wow. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Si no creemos en esta palabra, aunque no suene como lo que hemos escuchado, estamos en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pero recuerda, eso fue hablando cuando estaba vivo. Ahora, Él es el juez. Vamos a ver si estamos preparados cuando estemos delante de Él en obedecer toda esta palabra. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Mira, el que no acepte la palabra escrita, rechaza al Señor. Punto. Porque ahí vieron los mismos escribas judíos que tenían la palabra de la ley, lo rechazaron, no creyeron en él hasta que lo crucificaron. Pero mitad sí, ¿ok? Ahí empezó la división. Yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús, ¿verdad? Y después dice, el Padre que me envió me ordenó que decir y cómo decirlo. Ahora el Señor te está ordenando, nos está ordenando a nosotros qué decir y cómo decirlo, como está escrito. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Ahora te digo, todo lo que has escuchado, el Señor Jesús te ordena a decirle a otro. Si ustedes que han escuchado este video, primeramente quiero orar, no promocionar nada, porque el Señor no es promoción, a Él no se promociona, Él es una atracción. Las palabras del Señor te atrae a Él, amén. Vamos a orar, si tú conoces a Jesús, vamos a orar por los que no conocen al Señor, y los que no conocen al Señor, por favor, oremos juntos, para que el Señor aún nos salve a nosotros que sí conocemos al Señor, de que podamos aborrecer nuestra vida en este mundo y los deseos de este mundo. Amén. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias. Alabado sea tu nombre y te reconocemos a ti como Padre. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdone si hemos desobedecido tu palabra. Padre, te pedimos y somos unos con los que no han conocido a ti como Salvador. Nosotros creemos en ti como nuestro Salvador. Gracias, Padre, por mandar a tu único Hijo que vino a esta tierra para morir por nosotros y darnos vida eterna. Esa semilla que cayó en la tierra y murió ahora está dentro de todos nosotros que creemos en Él. Te confesamos como nuestro Señor. Señor Jesús, gracias por el sacrificio que tú has hecho por nosotros. Nadie llegará al Padre sino a través de tu Hijo, Padre. Padre, ayúdanos y sálvanos en el nombre de Jesús todos los días. Amén. Si
usted cree en la palabra de Jesús, por favor, compártalo en su página, compártalo en text, forward it, mándelo en text a sus familias primero, porque la iglesia empieza en el hogar y después podemos manejar la iglesia del Señor afuera. Te pedimos que por favor, si no lo quieres compartir, yo lo que no quiero es que el Señor Jesús, cuando Él regrese, no nos diga, porque me negaste a mí y no creíste en mi palabra, yo te nego hoy. Él va a negar a los que no creen, el no creer en su palabra, porque ha filtrado muchas cosas que nos han enseñado los hombres aquí en la mente. Primero tengo que vaciar todo lo que yo sabía, como dijo Pablo, y seguir las palabras del Señor Jesús. Estamos en los últimos días. ¿Qué evangelio debemos estar expandiendo? ¿Evangelio de conocimiento y sabiduría? Más adelante en los próximos capítulos el Señor va a hablar claramente sobre eso. Jesús, las palabras que Jesús ha hablado, querido amado, son espíritu y son vida. That's it. O creemos en la palabra y se la llevamos a otras personas para que la escuchen, o no creemos y rechazamos a Jesús. Tú decides. Jesús es nuestro Señor. Amén.